Buenas tardes, docente del curso de Problemas y Desafíos del Perú actual. En esta oportunidad, quien habla es el alumno Augusto Nicanor Miranda de la Cruz, la Facultad de Derecho. Voy a sustentar el tema de reforma agraria. Y como es de pleno conocimiento, en los años de 1968 y 1900, hasta 1975, el presidente Velasco Alvarado pues estuvo a cargo de llevar las riendas del país a través de un gobierno militar. Posteriormente, a partir de 1975 y 1980, a través de un golpe de Estado, ingresa el militar Morales Bermúdez. Esta situación pues refleja que el gobierno de Juan Velasco Alvarado, a través de su proyecto que encaminó sobre reforma agraria, trajo como consecuencia un golpe negativo a la situación tanto en el aspecto político, social y económico. Si bien es cierto, este aspecto, esta reforma, no era un mal manejo, un mal proceder de parte del gobierno, pero sí no era en el momento adecuado la aplicación de la reforma agraria, toda vez que los campesinos, agricultores no contaban con la capacidad suficiente para poder administrar las tierras que el gobierno les entregó. Que habiéndose expropiado, ¿no?, a los hacendados y habérseles cancelado a través de bonos, esto trajo consigo un colapso, el mismo que concentró el poder de los grandes terratenientes sin disolverlo, porque la finalidad que buscó la reforma agraria fue desaparecer lo que era, ¿no?, a los terratenientes, a los grupos de poder a través del que administraban, ¿no?, los terrenos, dar soluciones a los conflictos de los campesinos, de los agricultores y facilitar la economía. Esa fue la economía dentro de la agricultura, esa fue la finalidad de la reforma agraria. No fue un mal enfoque, no fue una mala situación a la realidad que en ese momento se le quiso llevarse, pero no era la adecuación con la realidad que vivía el país. Lamentablemente, a través de esta situación de la reforma agraria trajo consigo consecuencias no negativas, como una de ellas, la economía del país fracasó, disminuyó y por ende se ve, ¿no?, el golpe de Estado que da en este momento, en el año 1975, Morales Bermúdez. Así, siguiendo, ¿no?, con la secuela del desarrollo del tema, también debemos aplicar, ¿no?, y hacer ver que si bien es cierto en el desarrollo de, de esta historia que nos conlleva a lo que es, ¿no?, la reforma agraria en el Perú, el aspecto político, económico y social reflejó desde el momento que se procedió a la entrega de los terrenos, dio un reflejo en la realidad que los campesinos, agricultores, lamentablemente no se encontraban con la capacidad suficiente y el gobierno no había previsto esa situación, por el cual tuvo un colapso total, donde la pobreza se agudizó porque los agricultores, si bien es cierto, tenían tierras, pero no tenían el medio económico para poder cultivar los terrenos, afectando de esta manera el aspecto social y político de la agricultura y el impacto político
el impacto político, pues como se refleja, fue la mala ideología de la aplicación de lo que es la reforma agraria, por no haberse percatado que la realidad de los agricultores no se adaptaba aún a la grandeza que llevaba esta reforma agraria, o sea, la grandeza de poder dirigir, administrar cada uno de los agricultores, porque no tenían la capacidad, muchos económica y otros no tenían capacidad de conocimiento. Eso conllevó al colapso total. Ahora vamos a dar un enfoque de la reforma agraria desde el aspecto político, ¿no? Dentro del aspecto político, el poder se ve reflejado el poder de los grandes latifundistas y fomentando la participación de los campesinos en la toma de decisiones. Pero esto fue una apariencia total, porque los campesinos no podían seguir con una secuela de su cultivo. Si bien es cierto, podían participar, pero no tenían una economía suficiente y eran dependistas de los grandes latifundistas, otorgándole un poder concentrado al capitalismo de estos grandes terratenientes. Entonces, esto se elevó en un porcentaje a gran escala. De esa manera se vio explotada por estos terrenos de los agricultores, se vio explotado por arrendatarios que cultivaban los terrenos y percibían ganancias. Entonces, los campesinos y los agricultores, mejor dicho, no eran beneficiarios directamente. ¿Por qué? Porque la situación política, social y económica no acaparaba a la realidad, no se ajustaba a la realidad. La reforma agraria, desde un enfoque en el aspecto económico. Dentro del aspecto económico, como ya le he manifestado en la parte introductoria, pues fue un colapso total, porque el agricultor no tenía la capacidad para poder por sí mismo prevalecer, y los que lo tenían, pues habrán tenido una parte del poder cultivar todos sus terrenos, donde nuevamente esto fue un colapso, porque los agricultores viven hasta la fecha de la agricultura, y si no hay medios económicos, nos lleva a una escasez de alimentación para ellos mismos. ¿Y a qué conlleva? Nos conlleva a una inflación. Esto se vio afectado en la economía del país y la crisis económica en la década de 1980, donde se agudizó el problema, teniendo en cuenta que el factor del poder de las élites económicas y terratenientes aún existían, quienes aprovecharon esta situación y sacaron ventaja al sector más desprotegido, que era el sector agrario campesino. Ahora, la reforma agraria en el aspecto social. Dentro de este aspecto social, pues, como ya también le he manifestado dentro del aspecto social, si bien es cierto, la reforma agraria quiso dar un apoyo social, hacer un proyecto socialista más que capitalista, pero lamentablemente la realidad que vivía el país, su situación económica que venía colapsando, no permitió que este proyecto de reforma agraria tenga un avance y sea realmente un beneficio para los agricultores, cayendo en una desgracia total, y lo cual se ve reflejado con las empresas azucareras, donde a la actualidad, pues pasaron a ser sociedades anónimas y tener ya otro tipo de mercado a través de la venta de acciones, donde ya está compuesto, ¿no?, por un capital y un remanente de acciones, donde
Actualmente los accionistas mayoritarios son los que dirigen, dejando a un lado las cooperativas, que fue prácticamente el plan de la reforma agraria. Es un reflejo del colapso total que tuvo este proyecto. En conclusión, considero que la reforma agraria en el Perú no fue beneficiosa desde el punto de vista político, económico, social, ya que fue una de las mayores trabas para el propio desarrollo del capitalismo nacional. A nivel político, la reforma agraria se presentó como un intento de democratizar la propiedad de la tierra y reducir el poder de los grandes latifundistas. Sin embargo, se manifestó el autoritarismo y el centralismo del poder. A nivel económico condujo a la escasez de alimentos y la inflación. Y a nivel social, pese a la redistribución de los terrenos, de las tierras otorgadas a los campesinos, no siempre fueron suficientes para abordar los problemas estructurales en el sector agrícola. Algunos campesinos recibieron parcelas insuficientes para sostener a sus familias, lo que fue un impacto negativo al Perú. Eso sería todo mi exposición. Muchas gracias, docente.